La primera norma que debemos de cumplir para que podamos respetar el control normativo es la protección de los derechos humanos. Es el primer eslabón de cumplimiento normativo que lo ordena así la propia Constitución. En los últimos 30 años, la Constitución se alejó de ser el libro de los sueños, de los buenos deseos, el arma del rancio poder, para convertirse en el verdadero instrumento protector de los derechos fundamentales, adquiriendo a través de la dinamicidad socioeconómico-cultural dentro y fuera del territorio nacional una fuerza protectora que va más allá del pensamiento y de las nobles intenciones de quienes la crearon. Actualmente, todos los países tienen el deber de cumplir con las obligaciones que provienen del derecho internacional, tratándose de los derechos humanos, como un deber jurídico y ético hacia todos los gobernados y hacia todas las personas. Este tipo de ordenamientos jurídico internacionales implican la imposición de las obligaciones directas a todos los sistemas nacionales y, por lo tanto, su cumplimiento deberá ejecutarse incluso cuando se contradigan normas de carácter constitucional. Las constituciones han ido adquiriendo una dinamicidad gracias a estos cambios nacionales e internacionales en el mundo, que a través de diversas técnicas reciben en su interior otros sistemas jurídicos y principios a los que se les concede un valor constitucional, aun cuando no se encuentran regulados en el mismo texto constitucional de origen, sino que suman o adoptan principios y valores jurídicos sociales importantes que trascienden a mejorar la protección de los derechos humanos. Tal es el caso de nuestra Constitución, como es de verse en términos del artículo 1 y artículo 133 constitucional, ya que se señala que la norma en supremacía en nuestro país no solo es la Constitución, sino que ésta da la misma categoría y rango a todos los tratados internacionales, así como todas las sentencias de carácter y corte internacional, así como las jurisprudencias y tratados internacionales que se refieren a la protección de los derechos humanos y pasan de ser obedecidos a todo tipo de autoridad y a todas las autoridades u órganos jurisdiccionales que deberán ser obedecidos a todo tipo de autoridades y respetando por todos los gobernados, en donde surge un principio constitucional fundamental denominado principio de transversalidad. Es decir, que tratándose de derechos humanos, estos no solo tienen que ser respetados, protegidos y defendidos por las autoridades políticas o gubernamentales, sino que además tienen que ser respetados por todos nosotros, por todos los gobernados, por todas las personas. Y eso da un derecho de legitimación para los particulares de defensa y de oposición frente a todos para salvaguardar y proteger los derechos humanos. En el caso de nuestro país, la Constitución establece expresamente una jerarquía en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es el caso que todas las normas relativas a este tema se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo a las personas y garantizando la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con las constituciones de cada país. Y a partir de esta idea fundamental proteccionista aparece un instrumento maravilloso que se llama control de convencionalidad. Esta figura es relativamente reciente en el ámbito del derecho y sobre todo en el ámbito del derecho internacional.
de los derechos humanos. Pese a su aparente novedad, su esencia y naturaleza se encuentran íntimamente relacionados con el concepto de control de constitucionalidad, el cual supone la existencia de una facultad y a la vez una obligación a cargo de ciertas autoridades de verificar que las normas y los actos de autoridad resulten compatibles con las disposiciones y principios que nuestra Constitución consagra. Si trasladamos esta definición al ámbito de los tratados internacionales y especialmente de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, podemos afirmar entonces que el control de convencionalidad constituye una institución que se utiliza para asegurar la adecuada aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Originalmente se entendió que el control de convencionalidad correspondía a órganos judiciales y se explicaba sobre normas generales de esfera interna. Más adelante se hizo notar que el control se llevaría a cabo por los juzgadores conforme a sus competencias. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que el control correspondería tanto a los juzgadores como a auxiliares de la Administración de Justicia. Entre estos se mencionó al Ministerio Público. En otro momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el control quedaría a cargo de todos los órganos y agentes del Estado. Amplió el concepto que conduce a integrar como responsables de esta función deber Estado a entes servidores de los poderes internos, no judiciales o no jurisdiccionales, así como a los órganos constitucionales autónomos y a personas o instancias de los diversos planos o niveles estatales en países que han acogido esa estructura de carácter federal. Pues bien, para el siguiente tema tendremos que analizar el artículo 1 constitucional y de ahí partir a todos los derechos que estamos obligados en cumplimiento normativo a respetar. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana.